Primera Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Instrucciones sobre la oración. Dice así la palabra del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque quiero compartirles esta tarde bajo el tema la importancia de la oración en la vida del cristiano. La importancia de la oración en la vida del cristiano. Este tema es realmente trascendental para la vida de cada uno de nosotros, para la vida de la iglesia, para la vida de la ciudad. Y cuando estaba estudiando este bosquejo, yo veía a nuestra nación y veía a las iglesias. Y realmente es preocupante cuando uno contempla el acontecer de nuestro país, los acontecimientos dentro de la iglesia. Con la población cristiana evangélica que tenemos nosotros en nuestro país, que anda cerca del 50%, este país debería tener un cambio profundo, un cambio radical. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Yo creo que fundamentalmente el pueblo no está orando. El pueblo no está haciendo uso de ese elemento tan fundamental en la vida del cristiano para poder hacer crecer a la iglesia. Y hacerla crecer no solo en número, sino también en la calidad del cristiano. El cristiano tiene que tener el compromiso de escudriñar la palabra. Sin el conocimiento de la palabra nosotros no vamos a ningún lado. Y podemos estar aquí todos los domingos o todos los días y usted se sienta y oye la palabra y está bien, eso es bueno, excelente. Yo los invito a que no falten. Pero al salir de aquí usted tiene una instrucción de parte de los pastores, de parte de Dios principalmente, de escudriñar las escrituras. Eso no es una orden, ese no es un mandato de los pastores, ese es un mandato divino de que todos los cristianos debemos escudriñar, estudiar la palabra para saber defendernos de las acechanzas del diablo. Vea qué lindo Jesús cómo rechazó la tentación del diablo. En cada una de ellas el Señor contestó: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Contestamos de esa manera nosotros a las acechanzas, a las tentaciones del diablo en nuestra vida? ¿Nos acordamos de la palabra? Ahora en su angustia, en su ansiedad, ¿se acuerda usted de buscar al Señor? De recordar algunas porciones bíblicas, algunas porciones donde Dios le promete sacarla de su crisis. Ahora, si nosotros no conocemos la palabra, vamos a tener dificultad. Eso es como que si me mandan a una montaña y yo no tengo una brújula o no tengo un mapa que me saque de ese bosque, de esa montaña. Necesito esa brújula, y esa brújula, ese mapa es la palabra del Señor para el cristiano. Estamos en una montaña terrible donde el hombre se está destruyendo a sí mismo y los cristianos tenemos que protegernos y nuestra protección está en el Señor, pero para ello necesitamos conocer a profundidad la palabra. Y la palabra lo lleva a la oración. Por eso determino yo la importancia de la oración en la vida del cristiano. Es imposible exagerar la importancia de la oración en la vida del cristiano. Es imposible. Y digo, es imposible, y cuando uno se remonta a las Escrituras y nos vamos al Antiguo Testamento, y cuando uno estudia la vida de diferentes hombres y los milagros que hicieron, yo me detengo en la vida de Elías. En Primera Reyes,
capítulo 18, del 20 en adelante, habla sobre la vida de este profeta Elías, sobre el poder de la oración. Y habla allí sobre la confrontación que tuvo Elías con aquellos falsos profetas de Baal y de Acera. Y lo retó el profeta a que hicieran un sacrificio y a ver quién realmente era Dios. Y ellos hicieron su altar, igual que Elías. Le dieron un buey, lo destazaron, lo pusieron sobre las piedras, sobre la leña. Y dice la palabra de que aquellos profetas comenzaron a gritar y a llamar a su Dios para que diera ese milagro que ellos estaban pidiendo. Y Elías se burló de ellos y les dijo: quizás su Dios está ocupado en otras cosas, grítenle. O tal vez tu Dios está tendido, está dormido, despiértenlo. Dice que aquellos profetas durante mediodía hicieron y deshicieron y su Dios no contestó. Se hirieron incluso para ver si su Dios respondía. Al mediodía llegó el turno del profeta Elías. Ya estaba preparado el altar, pusieron sobre la leña el buey, pero agregó algo más el profeta y dijo: échenle 4 cantaradas de agua. Y luego dijo: échenle otras cantaradas de agua. Y una vez más, 4 cantaradas de agua. ¿Cuántas fueron? Fueron 12 cantaradas de agua, que dice que el agua salió del altar. Y entonces oró Elías a Dios, y Dios inmediatamente contestó. Y dice que bajó fuego sobre aquel altar. Vea el poder de la oración. Bajó el fuego y dice que las lenguas de fuego consumieron el agua que había salido de aquel canal donde había echado dicha agua. ¿No le parece realmente interesante, impactante, ese Dios al que nosotros seguimos y servimos? Los mismos milagros que contemplamos en el Antiguo Testamento son los mismos milagros que siguen ocurriendo en este día. Pero ¿por qué no lo vemos en la misma intensidad? No lo vemos en la misma intensidad por nuestra calidad de búsqueda del Señor. Porque los milagros y prodigios solo pueden surgir a través de una vida de santidad y a través de una vida de oración. Hay veces queremos milagros, pero no queremos orar. Somos tan ingratos con Dios que usted tiene un problema, una necesidad, y comienza usted a resolver tratar de resolver su problema siendo cristiano. Estoy hablando de los cristianos. Va donde la antigua comadre, va donde el vecino, va donde el compañero de trabajo. Si es enfermedad, va donde el médico. O si es económico, va al banco. Y no encuentra usted respuesta en ningún lugar. Y hasta que está, no aquí, sino que hasta que se está ahogando, se acuerda que existe un Dios todopoderoso, pero usted ha caminado de espaldas a Dios. Y Dios quiere bendecirnos, Dios quiere responder a cada una de nuestras necesidades. ¿Y por qué no responde? Porque nosotros no le buscamos. Pregunto, ¿realmente le creemos a Dios? ¿Usted cree en estos milagros? Yo creo literalmente lo que dice aquí del profeta Elías. Luego después antes en el 17 hay un milagro. Y es el milagro cuando Elías le notifica al rey que va a haber 3 años y medio de sequía. Y Eliseo oró y cesó la lluvia por 3 años y medio. Nuevamente, después de 3 años y medio, el profeta vuelve y ora y le pide a Dios que llueva. Y llovió. ¿Cree usted en ese milagro? Yo lo creo literalmente 100%. 100%. Ese es el poder de esa oración que nosotros muchas veces la descuidamos. Hay un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Y el autor dice entre algunos detalles que la cenicienta de la iglesia es
la oración. Usted convoca a una iglesia a ayuno y oración y de 200 vienen quizás ni el 10%. Queremos un avivamiento, pero que queremos que nos llegue embotellado. Si el avivamiento tiene que surgir a través de una actitud de entrega, de servicio, de sacrificio al Señor. Queremos que esta ciudad sea diferente, queremos que sea una ciudad próspera, pero no queremos orar. Y los comprometidos con eso somos todos los que estamos aquí. No es responsabilidad solo de los pastores, de los diáconos, de los sugieres o de los líderes de la iglesia. Esta es una responsabilidad de todos. El orar y buscar un cambio sustancial en la ciudad. Cambiemos primero nosotros para que cambie la ciudad. Yo cambio para que cambie mi familia, pero hay veces quiero que cambie mi familia, pero yo no quiero cambiar. Y a veces culpo a la mamá, o la mamá culpa al papá, y que pide que cambie, pero no revisa que la actitud, las acciones, las reacciones, muchas veces son producto de que nosotros no cambiamos. Y no estamos asumiendo nuestro papel cristiano dentro del círculo de la familia. Nosotros debemos revisarlos permanentemente antes de acusar. Algunas veces en los hogares ocurre un problema bien delicado, por lo cual deberían orar todos, y es el resentimiento que hay internamente en la familia. Fíjese que el hogar debería ser el oasis, debería ser. El deber ser es ese, ser el oasis para la esposa, para el esposo. Pero qué tristeza que muchas veces el hogar, después de que llegue el esposo o la esposa de su trabajo, el hogar se convierte en un campo de batalla. Donde atropellamos primero al chucho, nos pasamos llevando a los hijos. Y ese es un ejemplo que daña radicalmente la vida de nuestro grupo familiar. Eso debe cambiar. ¿Cómo vamos a erradicar la violencia en este país si nosotros como padres la generamos en nuestro hogar? ¿Y cómo va a cambiar eso? Va a cambiar a través de la oración. La oración es la llave que abre la puerta de los recursos de Dios. La oración es aquello que hace que opere Dios en nuestras almas. La oración suelta el poder de Dios y suelta el poder del Espíritu Santo, el cual a su vez hace que la Biblia sea un fuego ardiente en nuestros huesos y hace de la presencia de Cristo una realidad punzante. La oración no solo quita las montañas, pero también fortalece la resolución. Allí en Isaías 17 hay una historia muy interesante que todos la conocemos y lo oímos de niños y la hemos seguido oyendo ya de adultos, y se refiere a la vida del rey David. El rey David, siendo un niño, el papá lo mandó al campo de batalla a dejarle alimentos a sus hermanos, porque era un pequeño. Y cuando él llega al campo de batalla tenía el ejército enemigo acorralado el ejército israelita. Y él se da cuenta de que había un filisteo, un gigante de 3 metros, dice la palabra, que insultaba y retaba al pueblo de Israel. Y es más, les puso una cosa y les dijo: si ustedes envían a un soldado de su ejército y combate contra mí, el que gane, a ese le servirá el ejército que pierda. O sea que si Israel perdía, le iba a servir al ejército enemigo. Y viceversa. Y le tenían miedo los soldados de Saúl, incluyendo al rey Saúl. Cuando llega ese muchachito y se extrañó que por qué estaban asustados. ¿Y saben por qué? Porque David tenía una relación directa, estrecha con Dios. Y él pide que él va a afrontar al rey, a este gigante. Y le dan las ropas del rey, el ropaje de guerra. Y por último no podía caminar, incómodo, dijo: no, con esto no puedo. Y él se fue con su honda, sus 5 piedras, a enfrentar al rey, un chiquitillo. Y aquel gigante le dijo que como que si él era un perro que venía él con palos y con ondas
¿Y qué le contestó el rey, David? Le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina y todos los instrumentos, mas yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Y qué pasó? Lo derribó con aquella onda, le asentó cabal en la frente y ese hombre cayó, lo descabezó y salió triunfante el ejército de Israel. Y ahí tenemos dos situaciones muy importantes. Se presentó la montaña, venció la montaña, pero la resolución fue interesante porque el ejército se consolidó. Y la proyección y la fe hacia Dios fue mayor que la que tenían hasta antes de esa circunstancia. También vemos ahí en la montaña, allá en Mateo 17:20, habla sobre un epiléptico o un endemoniado que se lo trajeron a los discípulos y los discípulos no pudieron liberarlo. Y el Señor se acercó y el Señor reprendió, y aquel muchacho que cuando le agarraron ataques se tiraba sobre el agua, se tiraba sobre el fuego y había que estar presto a librarnos de la muerte segura. Y cuando el Señor lo liberó, los discípulos aparte se acercaron y le preguntaron por qué ellos no habían podido liberar a este enfermo. Y el Señor les contestó, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como el grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y ese monte se pasaría. Y eso sigue aconteciendo en la vida de la iglesia. Si nosotros tuviésemos fe, como el grano tan ínfimo, tan pequeño de mostaza, su problema sería totalmente arrancado. Pero depende de nosotros, nuestra actitud con respecto a esa vida de oración. Cuando usted ora, tiene que creer que Dios está con usted, que Dios ha prometido y que Dios va a hacer y cumplir su palabra, liberándolo de esa situación crítica que usted está pasando. Algunas veces nosotros vemos el problema tan grande, que se nos olvida que Dios es más grande que cualquier problema que uno esté afrontando. Vemos a David, que es un buen ejemplo. Aquel enemigo era tremendo, 3 metros, y póngale que tenga unos 50, el cipote. Sin embargo, él tenía confianza y fe en el Dios que lo había enviado y lo derribó. Y ganó. De igual manera nosotros tenemos esa misma autoridad. Por la oración nuestras angustias son cargadas en el Señor y hallamos gracias para resistir los ataques de Satanás. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo no podemos de memoria esa porción. Pero se nos olvida en esos momentos de angustia. Se nos olvida en esos momentos de ansiedad. Algunas veces nos acordamos aquella porción de Jeremías que dice, clama a mí y yo te responderé. Pero lo decimos tan profundo allá que no lo creemos. No lo creemos. Pero Dios quiere que esa expresión sea viva, que la hagamos rema, que la palabra nosotros realmente podamos vivirla cuando estamos buscando respuesta en Dios. Es asombroso calcular la trágica pérdida del que no ora. Es una gran tragedia el que nosotros no oremos. Imagínense que este pueblo, haciendo esos milagros del Antiguo Testamento, como lo que ocurrió con Josué, que hizo una oración cuando estaban peleando esas batallas para llegar a la tierra prometida, y era una guerra fuerte, y dijo en su oración Josué que se pare el sol en Gabaón, y que se pare la luna, y mencionó el valle donde se tenía que parar, y dice que el sol se paró.
Y yo sé que ustedes lo creen. Yo lo creo. Han hecho un estudio, los de la NASA, buscando un tiempo perdido. Hay un día perdido. Y encontraron que ese día, que no aparece en sus antecedentes, es el día cuando Josué detuvo el sol y detuvo la luna. Qué lindo que nuestra iglesia tuviera ese poder y esa autoridad para hacer todos los milagros y prodigios que se requieren en nuestro mundo. Ahora, se nos manda a orar. Esto no es una decisión suya de que sí o que no. Se nos manda, es una orden. La oración no es algo hacia lo cual el cristiano puede asumir una actitud de mala gana, o de hacerlo o de no hacerlo. O cuando quiera usted puede orar. Se nos manda a orar. Ahora, siendo débiles en la carne, somos todos propensos a la negligencia. Por eso, sabiendo lo necesario que es la oración para que el cristiano crezca y se establezca, nos manda a orar. Dios nos conoce nuestra fragilidad, nuestra debilidad, pero también el adversario. El diablo te conoce como tú has salido de su ejército, te conoce muy bien. Para algunos, la lengua. Para otros, las manos. Para otros, los vicios. Para otros, el sexo, pero nos conoce. Entonces nosotros, porque son tentaciones que pueden volver a la vida estando en Cristo. Por eso dice el Señor Jesús, le da instrucciones a sus discípulos en Mateo 26:41, que dice: velad y orad, ¿para qué? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero aquí viene esta porción que debería borrarse de nuestra mente y quedarnos con la primera parte del versículo, porque dice: la carne es débil. Esto es una alerta, no es una excusa para pecar. La carne es débil, es una luz roja que se nos enciende, es una alerta. Ojo, hay una tentación cerca. Tú eres débil y la carne es débil. Pues regrésate a la primera porción que dice: velad y orad. Inmediatamente que sentís, arrodíllate. Velad y orad para que no entréis en tentación. Veamos algunas ilustraciones en el Antiguo Testamento para enriquecer nuestro conocimiento de lo que es la oración, que la oración es tan fundamental, es tan importante ayer, hoy y siempre. Sin la oración, definitivamente el cristiano está perdido. Y es más, yo repito que yo dudaría del nuevo nacimiento. Yo dudaría del nuevo nacimiento de aquella persona que dice ser cristiana y no ora. Hay algunos que hasta para comer les cuesta orar. Y hacen oraciones tan cortas como, parece chiste, pero agarra la comida y dice: Padre nuestro, tú ya sabes el resto, amén. Esa no es una oración realmente de gratitud, de amor, de compromiso con Dios. Nosotros tenemos que tener tiempo suficiente para estar con el Señor. Veamos las ilustraciones del Antiguo Testamento. En Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. ¿Cómo le buscamos? Busquémosle a través de la palabra.
busquémosle y llamémosle a través de la oración. Cuando nosotros comenzamos a deleitarnos en la oración, yo sé que muchos vamos a querer pasar no solo 1, 2 o 3 horas, vamos a querer pasar en vigilia. Vamos a querer estar contemplando el precioso rostro de nuestro Jesús. Buscando el rostro del Señor. Y sabe que no es lo mismo orar que buscar el rostro del Señor. Orar es una parte pequeña. Buscar el rostro del Señor es que usted ha entrado en una dimensión más grande de la búsqueda a través de la oración. Busquemos el rostro de la oración, penetremos a esas profundidades para deleitarnos realmente en el Señor. También encontramos en el Antiguo Testamento la experiencia de Salomón. Salomón hablaba con el Señor. Y es más, cuando Salomón recibió el mandato y el cetro para gobernar Israel, yo creo que entró en pánico cuando él contempló la tremenda responsabilidad. Era un joven. Y el Señor, él orando, se le presenta al Señor y comienza una conversación. Y el Señor le dice, ¿qué querés que haga? ¿Y qué le pidió Salomón? Le pidió sabiduría. Le pidió sabiduría. Y como pidió lo más grande que alguien puede desear, Dios le concedió todos los deseos que él pudiese tener. Y vea qué lindo en Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Allí Dios está dando instrucciones a Salomón de que el pueblo debe de orar. Esa es una instrucción para que el pueblo pueda vivir en paz, en armonía y en prosperidad. Y esa misma instrucción la estamos recibiendo en esta tarde, que busquemos a Dios en oración y que busquemos su rostro. También en 1 Samuel 12:23 encontramos una lección muy preciosa. Dice, pero antes de esa porción hay una historia del pueblo de Israel con respecto a la petición que ellos hicieron de que se les nombrara un rey. El pueblo pidió que ya no querían ser gobernados por jueces. Los jueces eran personas que ponía Dios directamente para administrar justicia y gobernar la ciudad, gobernar el pueblo. Sin embargo, ellos querían tener un rey como todos los pueblos paganos y vecinos tenían. Y dice que eso compungió tremendamente al profeta, a Samuel. Y Samuel, compungido, posiblemente molesto, quebrantado por lo que ellos habían hecho, que habían abandonado a Dios, y dijo, Dios se le reveló y le dijo, no te molestes, no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Por lo tanto, les voy a poner un rey. Y en ese contexto, cuando ellos pecan pidiendo un rey, que ya no querían tener jueces, aparece un grupo y le dice a Samuel, porque Samuel les hizo ver el pecado que habían cometido y los juicios que podían venir sobre ellos. Y en ese contexto, Samuel les dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. A pesar de la rebeldía del pueblo, Samuel fue tocado por Dios para tener un corazón perdonador, un corazón con misericordia, intercedió y continuó intercediendo por el pueblo de Israel a pesar de su rebeldía. El salmista David en el Salmo 55:17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. David otra vez, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Veamos algunas ilustraciones en el Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesús en Lucas 18:1 dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús nos manda a orar siempre. Y por eso la preocupación de la iglesia
de que nosotros estemos en desobediencia. Si Cristo mandó a orar a su pueblo, a la iglesia, y no lo estamos haciendo, estamos cometiendo un pecado. Y debemos de corregirlo si nosotros queremos que nuestra vida cambie, que nuestra familia cambie, que nuestra iglesia cambie, que nuestra iglesia crezca en un verdadero avivamiento. Tiene que comenzar por cada uno de nosotros, buscando a Dios en oración. No hay avivamiento sin oración. No hay cambio sustancial en la vida del cristiano sin oración. El cambio se va a provocar a raíz de nuestro compromiso adquirido a través de la oración. Lucas nos dice orar siempre y no desmayar. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué interesante que en esta tarde nosotros abriéramos nuestro corazón y con la convicción y la confianza viniéramos y decir: Señor, tú has establecido en tu palabra, venid, buscad, llamad. Yo estoy aquí, confiando en esa palabra, y en base a esa palabra te estoy planteando mi necesidad para que tú respondas. Yo sé que no es palabra del pastor, es palabra tuya, está en la Biblia. Tú la has sustentado y yo quiero en esta tarde hacer la rema, hacer la milla. Quiero que obres ese milagro en mi vida, en mi familia, en esta ciudad. Clamamos de todo corazón, de lo más profundo de nuestro corazón, porque esta ciudad sea transformada. Veamos el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, dice: orad sin cesar, orad sin cesar. Efesios 6:18, siempre el apóstol Pablo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Y el apóstol Santiago, en capítulo 4, versículo 2, dice: pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y algunas veces no lo tenemos porque pedimos mal. La oración, para que sea consistente, tiene también que emanar de las Escrituras. Por eso es que nosotros tenemos que conocer con propiedad las Escrituras para saber pedir a Dios. Veamos algunos pecados por no orar. Repito, no orar es pecado, ¿cierto? ¿Estamos claritos en que no orar es pecado? Les dejo el reto y la tarea. Si usted quiere cambiar su estado, quiere cambiar su vida, quiere cambiar su familia, quiere cambiar la ciudad, comience con una disciplina de la oración. La oración es una disciplina. Y digo que es una disciplina porque muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo, teníamos el anhelo, el deseo de orar, pero Satanás es astuto, sabe que la oración nos va a llevar a victoria. Y usted se arrodillaba y a los 2 minutos estaba dormido. Pero a medida que se ha ido ejercitando, usted ha ido superando esos ataques del enemigo de meterle sueño durante esté orando. En la medida que usted ha disfrutado, usted ha avanzado y ha crecido. Esto es como un atleta. Todos los atletas tienen que ejercitarse para llegar a su meta y ser campeones, porque la meta de un atleta es ser campeón. La meta de un cristiano es alcanzar a Cristo. Los atletas que usted ve en el estadio, algunos en carrera de 100 metros, 200 metros, 500 metros, la triatlón, todos ellos se ejercitan día a día, para llegar a ser campeones. Ustedes no crean que Messi ha llegado ahí, lo sacaron de allá de Argentina y lo fueron a poner allá al Barcelona y de un solo comenzó a jugar. No, ha recibido entreno tras entreno, hasta llegar a ser lo que es. Lo mismo Cristiano Ronaldo, para que no se sientan mal los de Barcelona y Real Madrid. Todos los atletas requieren de un permanente esfuerzo en entrenamiento, lo mismo la oración. La oración es un ejercicio permanente que debe hacer todos los cristianos para poder crecer, para poder fortalecer sus músculos espirituales y ser victoriosos. Qué lindo que me digan, mire, por ahí el hermano Raúl, y el hermano Raúl, allí le sacaron un puño de enfermos en la calle, y cuando él pasaba con la sombra de él, se sanaban los enfermos. No era
No era Raúl. Y no era la sombra. Era el Espíritu del Señor el que hacía esos milagros. Vea qué lindo que usted viene para el templo y de repente ahí hay un paralítico que lo tienen por varios años. Y todos lo conocen que es un paralítico. Y pasa por allí y le pide una limosna, porque ahí era para, le pidió una limosna a Pedro y a Juan. Y le dijo: Pedro, yo no tengo plata, yo no tengo oro, mas lo que tengo te doy. Y extendiendo su mano derecha lo tomó, dice, y aquel hombre que de nacimiento era paralítico se levantó. Una oración cortita, una oración poderosa. No, pero esa oración cortita venía revestida de tal vez semanas, meses, años de una vida permanente de oración y con vigilia y ayuno. Qué lindo, que extiende usted su mano y dice: no tengo plata, no tengo oro, ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Recuerdan esa oración tan pequeña, tan breve del apóstol? Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Cuando usted sale y alguien le pide oración, ya usted viene revestido de un tiempo de oración y viene ungido con toda la autoridad para poder hacer milagros y prodigios. Si el Señor nos ha delegado esa responsabilidad de la iglesia, dice el Señor en su palabra, cuando todos los milagros que hacía y la gente se sorprendía, el Señor dijo: y mayores cosas que estas haréis. ¿Está la iglesia haciendo milagros mayores que los que nuestro Señor Jesucristo hizo? No, amén. No los está haciendo la iglesia. Y no los está haciendo porque la iglesia no está orando. Y la exhortación para la iglesia, el recordatorio permanente para ustedes es que debemos de buscar una vida permanente de oración. El pecado de no orar es el pecado de desobediencia. El cristiano que no ora es cristiano desobediente, que ignora el mandamiento del Señor y roba a su alma el alimento espiritual esencial. Se está robando a sí mismo. Si usted no ora, está robándose la bendición que Dios le tiene preparada. Y posiblemente papá y mamá está robando y está trayendo maldición a sus hijos. Si usted no es un buen referente dentro de su hogar, pues sus hijos van a seguir sus huellas. Usted no puede decirle a su hijo: hijo, tenés que orar. Si usted no ora, sabe que su hijo no va a seguir su consejo, va a seguir su ejemplo. Nuestros hijos oran porque nosotros como padres agarramos la Biblia y nos arrodillamos ahora y ellos nos ven. Pues ellos van a ser nuestros imitadores, van a hacer lo mismo. Si queremos bendición en nuestra familia, demos el ejemplo orando, demos el ejemplo escudriñando la palabra y sentándonos juntos con ellos. No orar es pecado directamente contra Dios. Y lo vimos allá en el libro de Samuel, cuando dice: lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de orar por vosotros. Es un pecado contra Dios el que nosotros no estemos intercediendo por la iglesia. Es un pecado que usted y yo no estemos orando por esta ciudad donde el Señor nos ha traído. Es un pecado que usted no ore por sus vecinos y es más, que le echa maldición porque le barren la basura a su casa, porque sale el perrito y va a hacer sus desechos a su casa. Y usted no es tolerante. No agarre llave, esa es una ardid del diablo para robarle el gozo. Bendígalo hasta que el Señor toque su corazón y lo cambie. Todos tenemos un vecino especial. Todos. Siempre hay uno o más de uno. El no orar es pecado contra la iglesia. No orar es pecado contra la iglesia. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es un pecado contra la iglesia. ¿Por quién oramos nosotros? Por todos los santos. ¿Usted conoce el nombre de algunos hermanos aquí? Deberíamos de conocerlos. ¿Usted conoce alguna necesidad de los hermanos que estamos congregados? Somos una familia.
Y como familia tenemos que conocernos, tenemos que ayudarnos. Y una de las maneras de ayudarnos es intercediendo por las necesidades de cada uno. Pero a veces se nos olvida que realmente su verdadera familia es esta. ¿Y sabe por qué su verdadera familia es esta? Porque posiblemente si su hijo no ha aceptado a Cristo, o si su esposo no ha aceptado a Cristo, y viene el Señor, usted se va, ellos se quedan. Y usted se va a encontrar con todos aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Esta es su verdadera familia. Ahora, el anhelo, el deseo, el esfuerzo de cada uno es que toda nuestra familia en la carne también conozca al Señor, para que cuando el Señor venga, nosotros nos vayamos todos juntos. Pero por de pronto, esta es su familia. O sea que debemos de orar por esta familia que Dios nos ha regalado. No orar es pecado contra otros seres humanos. En 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Quién puede medir, por ejemplo, las bendiciones de Dios sobre el país por causa de la vasta cantidad de oraciones que suben diariamente al trono de la gracia de los labios de los santos a favor de la nación y de sus dirigentes? Que Dios nos ayude a orar cotidianamente por los que tienen autoridad. Nosotros estamos obligados por instrucción, por mandato divino, de orar por los que están en eminencia. Aquí hay un presidente de la República, ¿sí? Y yo espero que todos los que estamos aquí lo respetemos, porque es el presidente de todos los salvadoreños. Nos guste o no nos guste, no necesariamente yo tengo que ser de su partido, pero soy de este país y es el presidente constitucional de El Salvador. Y lo que la Biblia me manda a mí no es odiarlo, no es vilipendiarlo, no es desprestigiarlo, me manda a orar por él. Ahora, si yo lo desprestigio, ¿qué gano? Si yo oro por él, es posible que Dios oiga mi oración, toque su corazón y lo transforme o le envíe hombres idóneos para que lo asesoren. Le falta un año de gobierno, pero Dios puede hacer cambios profundos si Él pone gente, si yo oro para que le mande gente sabia, conocedora de Dios, que le dé los consejos sanos para sacar adelante a la nación. Nuestra obligación por este gobernante y los que vengan es orarle a Dios para que nosotros vivamos armónicamente y vivamos en paz. Póngase de pie, el tiempo se nos fue. Muchas gracias, hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, yo te doy gracias en esta tarde por la oportunidad que me has dado de compartir con mis hermanos la importancia de la oración. Sabemos, Señor, que la oración es trascendental en la vida del cristiano. Es trascendental en la vida de la familia. Es trascendental y fundamental en la vida de la iglesia, porque en la medida que oremos, va a haber un cambio sustancial en nosotros y va a haber un compromiso, Señor, hacia ti para llevar el evangelio y transformar esta ciudad. Oramos, Señor, por cada uno de tus hijos en esta tarde para que todos adopten ese espíritu de oración, Señor, y puedan ininterrumpidamente, como dice Pablo, orad sin cesar. Orad sin cesar. Orad en todo tiempo. Ayúdanos a pedir, Señor, por este país, a pedir por los niños, a pedir por los jóvenes, a pedir un avivamiento, a pedir un cambio, Señor, en la ciudad y en el país. Gracias, gracias, Señor. Ahora que nos despedimos de este lugar, te suplico que lleves a tu pueblo con bien, Señor, a su destino. Muchas gracias. Amén y amén.